A ver. La clase pasada vimos esto. Vimos el rectificador trifásico de onda completa. ¿Está? Bueno, esto es lo que vimos nuevo. Vimos algunas cosas que... vimos también el tema de las cargas inductivas. Pero mirando la clase pasada, que ustedes la tienen, ¿verdad? Lo que... quiero reforzar o recordar algunas cosas que se van a ser reforzadas cuando hagamos en un ratito. Vamos a empezar con el hexafásico. Estas formas de onda quiero que las tengan a mano, estas. Que yo les había dicho que prepararan también. Son 6 funciones senoidales. Vamos a usarlas. Ok, volviendo a la clase pasada, lo que voy es, uno sabe qué carga tiene, RL, como sea, ¿verdad? Sabe la configuración que tiene el acá, RL, sabe también, es un dato, ¿verdad? La carga tiene que ser un dato siempre. Tiene los otros datos, la tensión media en la carga, la potencia en la carga y así, la corriente en la carga, tiene todo eso, que son datos que requiere el sistema que queremos alimentar. Y a partir de ahí, por ahora, antojadizamente, uno elige el rectificador que va a usar, un trifásico de media onda o un trifásico de onda completa. Elige eso, ¿verdad? Y también elige la configuración del transformador. Triángulo estrella es la configuración que usamos nosotros para esos dos casos. Y a partir de ahí, bueno, uno hace cálculos que son muy sencillamente pueden llevarse a lo que es un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo de cálculo, y por lo tanto se puede trabajar o se puede implementar una planilla, ¿verdad? Porque es un algoritmo, es con los datos que uno tiene, los datos que uno tiene, eligiendo una configuración. Entonces, todo esto, uno pone acá, yo pongo acá en mi planilla, este dato, esto que voy a marcar, tensión media, la carga, la resistencia de carga, la tensión y la frecuencia del primario, eso pongo y está calculado completamente el rectificador. Yo eso tengo para cada una de las configuraciones que vemos con ustedes, vamos a ver con ustedes, y otras configuraciones que yo estuve trabajando en su momento. Pero a lo que voy es, tomen esto como lo que esta planilla es una referencia, y a partir de ahí, y a partir de los datos, uno va calculando, digamos, siguiendo un cierto orden, uno puede ir calculando todos los datos. Nosotros hemos visto solamente la parte del primario, en las dos configuraciones que hemos visto. Todo esto está calculado, todo esto hasta acá, excepto, y a propósito, esto, que es la corriente de diodo eficaz en sus componentes alternas, y esta, que es la corriente de fase secundario eficaz, también de componentes de alterna solamente. Vamos a hablar mañana de esos cálculos, porque
y a partir de ahí vamos a poder ver de una mejor manera los cálculos del primario, las corrientes del primario. Y a partir de ahí ya salen otros datos que vamos a ir trabajando también. Los datos de diseño, o sea, uno se va y dice, quiero un transformador así. Este transformador no tenés, bueno, fabricame uno, te pago. Y estos son datos de cálculo que tienen que ser conocidos para diseñar el transformador. Y después hay que elegir los diodos de potencia y hay un procedimiento de selección, factor de seguridad y todo eso. Pero a lo que voy es que todo esto me calcula a mí la planilla. Todo. Como lo que ustedes saben que es una planilla, no hay nada que yo les pueda explicar. Pero a lo que voy es, hagan esa planilla que les sirva a ustedes de tutor, o bien usen directamente el MATLAB para hacer, ¿verdad? A mí me quedó siempre más cómodo la planilla Excel. Bueno, ok. Entonces, y acá, por ejemplo, para este rectificador con la tensión de carga media que yo sé que tengo que darle a la carga, que acá está, es un dato, saco la tensión de carga pico, con eso determino la tensión pico del secundario, con eso puedo tener la tensión eficaz del secundario, la corriente pico en la carga, la corriente pico de diodo, la corriente pico de secundario, y así, lo que hemos calculado, y el factor de forma de la corriente de diodo, Un algoritmo, ¿verdad? Hacen un pseudocódigo o no hacen nada, directamente pasan los cálculos que hicieron, los pasan a la planilla, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a ver ahora el rectificador hexafásico en la clase de hoy. Están ahí, ¿verdad? Tengo miedo que se corte esta cosa. Sí, profesor. Ok. Paulina, si se corta y yo no me doy cuenta, me envías un WhatsApp, por favor, ¿sí? ¿Ok? Dale, profe, no hay problema. Bueno. Bien, entramos entonces en la clase 5. La clase 5. No, esta no. Esta. Acá está. Vamos a ver el rectificador. Quiero 100%, ahí está. Vamos a ver el rectificador hexafásico con carga resistiva primero y después le vamos a poner una inductancia muy grande. Todo hoy. Eso vamos a ver todo hoy. Bueno, pero para entender el hexafásico, quiero hacer un repaso. Yo lo considero un repaso ¿de qué? De cómo funciona un transformador. Es muy importante que entendamos esto, ¿Ustedes entienden? Bueno, tengan paciencia. Si ya saben todo, bostecen un rato y me siguen, ¿ok? Ok, ¿un transformador qué es? Transformador es un dispositivo, el componente que tiene dos bobinados. Dos bobinados tiene. Un bobinado primario de N1 espiras y un bobinado secundario de N2 espiras. Y en el primario se le aplica una tensión, si se le aplica una tensión variable, entonces circula, porque ya queda cerrado el circuito, circula una corriente variable.
Y ustedes saben que si a través de un conductor, este es un conductor, un cable, si yo hago circular a través del conductor una corriente eléctrica, entonces aparece un campo magnético, que en el caso de un conductor lineal en el sentido que es como una varilla, voy a decir así, es un campo magnético que son líneas o círculos. Esta está mal, aquí va a entrar errores, que se puede graficar como círculos concéntricos, y hay una mayor densidad de líneas de flujo, son esos círculos concéntricos, en el entorno inmediato al conductor. Ok. Física elemental para nosotros. Cuando yo hago circular corriente a través de una bobina como esta, que ya hice circular esa corriente porque ya le apliqué la tensión, entonces lo que sucede es que el campo, aparece también el campo magnético. Pero en el caso de una bobina, el campo magnético es longitudinal a través, y pasa por adentro de la bobina, vamos a decirlo así, por adentro de la bobina. Toda línea de campo magnético, esas líneas de flujo, voy a borrar esto que me molesta, ahí, después voy a poner otra. Como todo línea de flujo de campo magnético, esa es una curva paramétrica cerrada, ¿no? Y bueno, y que no es una sola, sino que hay infinitas, ¿verdad? Y la densidad de curva, de línea de campo magnético es mayor en la cercanía, cuanto más cerca se esté de la bobina. Y esto es, desde luego, es una distribución espacial, está mal dibujada y parece una oreja nomás lo que yo dibujé, pero sería así también, y ya empiezo a hacer desastre mi dibujo, así en ese plano, en el plano del pizarrón, vamos a llamarle, pero también en todo el espacio que circunda a la bobina. Bueno, ahora tengo que borrar todo. Eso es lo que pasa cuando circula corriente a través de una bobina. Se genera un campo magnético que se extiende hasta el infinito, que así es. Ok, y así sirve, tiene algunos usos, pero vamos a usarlo nosotros para algo específico, que es, vamos a usar eso para obtener lo que le llamamos un transformador. Y para eso ponemos cerca del bobinado inductor, que es el primario del transformador y que ya por el cual circula ya corriente, ponemos cerca de ese bobinado otro bobinado de N2 espiras. ¿Y qué pasa? Hay una tendencia que ustedes estudiaron en física, ¿verdad? Que hace que así como hay líneas de flujo hacia todos lados, como dibujamos recién, las líneas se concentran en el bobinado que acabamos de poner o disponer en la cercanía. Físicamente agarramos y acercamos una bobina con la otra. Y esto se da sobre todo si al bobinado que le llamamos secundario le conectamos una carga, de manera que pasa a circular una corriente I2 dt. ¿Por qué circula esa corriente? Porque se induce una tensión V2 dt. Al haber una tensión V2 y al conectarle una carga del tipo que sea a esos bornes, entonces se produce la circulación de la corriente I2.
¿Y por qué se produce la tensión V2, que es la tensión inducida, así se llama? Porque este bobinado inductor induce tensión, genera un campo inducido en el bobinado secundario, y si la tensión aplicada es variable, por ejemplo, senoidal, entonces la corriente aplicada también va a ser variable. En ese caso también va a ser senoidal. Entonces, flujo magnético, este enrollo rojo que está ahí, la línea de flujo, también es senoidal. El flujo magnético también es senoidal. En realidad es cosenoidal. Bueno, pero es ya tema de modelo matemático, ¿verdad? Pero a lo que voy es un flujo variable, el flujo magnético también, porque la corriente es variable, porque la tensión es variable. Entonces, este flujo que es variable, que es concatenado por las N2 espiras del secundario, inducen esta tensión que se llama tensión inducida. Es por ley de Faraday, ley de Lenz-Faraday, que ya las estudiaron ustedes, Faraday, ¿sí? Y nosotros acá, ¿para qué estudiaron todo eso, ese desastre? Para poder usar hoy, por ejemplo. Y ojalá que mucho más. Bueno, ahí está. Ese es el transformador. Pongo una bobina cerca de otra bobina, facilito la inducción magnética de un bobinado a otro y dispongo las cosas de manera que aplicar una tensión, digamos, que yo uso, que obtengo de alguna fuente, por ejemplo, de un generador. A ese generador le pido corriente, entonces tengo tensión, le pido corriente, le estoy pidiendo potencia al generador. El generador me da potencia. Y el transformador hace que el transformador genera una tensión inducida. Esa tensión inducida, al cerrarse el circuito, facilita o posibilita la circulación de la corriente, y ahí entonces tengo tensión por corriente de secundario, entonces tengo potencia de secundario, que es también, en este análisis que estoy haciendo, es la potencia que se le transmite o transfiere a la carga. Entonces la fuente que está acá le entrega potencia a la carga a través de este dispositivo muy sencillo, que es un transformador. Y este transformador, ustedes saben que entrega una tensión de secundario que está en relación con la tensión del primario, y que depende del número relativo de las espiras de N2 relativas a N1. Eso vimos en control automático, acuérdense. Tienen que saber eso. Que N es igual a N1 sobre N2 o N es igual a N2 sobre N1. Sepan eso, yo no sé. Yo hoy no sé. Sepan, porque después no saben, porque hay que saber especificar un transformador, que es hacia lo que va. Ok, este es un transformador, que ustedes ya conocían, repito, es un transformador monofásico. Tiene una fase primaria y tiene una fase secundaria. Un transformador que ustedes vieron ya también es este. Y acá vamos ya hacia el hexafásico, así que atiendan. El transformador tiene un bobinado primario, su primario es monofásico, y su secundario son dos bobinas. Bueno, ¿cómo funciona?
¿Igual que qué? Igual que esto. ¿Cómo va a funcionar? Desde luego que sí, es la misma física. Entonces, porque ustedes ven que esto es un transformador monofásico, como el que vimos recién, y esto también es un transformador monofásico, como el que vimos recién. Pero hay que entender cómo funciona, porque por algo es distinto y por algo tiene una utilidad distinta. Ok. Y para entender eso, miramos otra vez el monofásico de arriba. La tensión V1 es senoidal, sí, ¿verdad? Tiene este pico, tiene este periodo, semiperiodo, acá la fase 0, acá es el tiempo, o también puede ser omega t, que es lo que nosotros usamos. Aquí tenemos V1 dt. Y ahí mismo podemos dibujar otra senoide, que sería esta, por ejemplo, y que tuve mucho cuidado en dibujarla de la siguiente manera, que es fundamental. Fíjense que hice coincidir sus fases. La fase es la misma. O sea, en definitiva, esta senoide azul es una fotocopia, permítame decir así las cosas, de esta otra roja que está acá. O sea, la tensión en el secundario es igual a la tensión del primario, tiene la misma fase, grábense eso en su cabeza, o anoten para después grabar, pero en su cabeza tiene que estar, tienen la misma fase. O sea, que cuando acá la fase 1 es positiva, la fase 2 es positiva, la fase 1 es, acá iba a poner René, pues, cuando la fase 1 es negativa, la fase de secundario también es negativa. Ok. Y eso graficamos nosotros usualmente, acá voy a borrar esta línea de flujo horrible. Ahí está, ahí se borró todo. Bueno, ahí dejo ahí. Lo que estaba diciendo es que esa coincidencia de fase se indica en los libros, ustedes vieron, ustedes estudiaron esto, con un puntito, o se indica con un vector, así. La coincidencia de fase se identifica o queda marcada así simbólicamente en los circuitos eléctricos que uno dibuja para entender qué es lo que está haciendo. Nosotros vamos a usar esa flechita, no el puntito. En el libro ese de Edminister, que está en la bibliografía de la materia, usa esos puntitos y no la flechita. Bueno, entonces voy a poner acá, en este otro transformador que estoy queriendo entender ahora cómo funciona, la flechita solamente es bueno en el primario y solamente en un secundario por ahora. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, al poner esas dos flechitas así coincidentes, dice que hay coincidencia de fase entre V1 y la tensión del secundario. O sea, a ver, acá voy a cambiar la notación porque si no se me complica. Tensión de primario y tensión de secundario 1. Porque la otra va a ser 2, la de abajo. Bueno, y esta flechita indica así que hay coincidencia de fases entre tensión de primario y tensión de secundario 1. Cuando la de fase primario es positiva, la de secundario 1 también es positiva, negativa, también es negativa. Ok, entonces voy a dibujar eso en azul, voy a dibujar que es lo que tenía hace un rato acá. Ahí está. Bueno, es una senoide más chica porque la relación de transformación del transformador es menor que 1. Acá tiene que decir N2. Ok. N es menor que 1 y por eso
Y por eso la tensión del secundario es más chica, se dibuja más chica. Bueno, eso se indica con su valor pico, valor medio y valor eficaz, ¿verdad? Eso es decir chico, más o menos, ya, eso es lo que está todo mal. Para eso tenemos los parámetros que estamos usando y que ustedes ya en otro momento habrán estudiado en otras materias y acá se usa muchísimo. Ok. Repito, quiero reforzar coincidencia de fase, positivo, positivo, negativo, negativo, ¿sí? La fase 1 del secundario le sigue en forma idéntica a la fase, al primario, a la tensión del primario. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el otro bobinado? Este bobinado que vamos a llamarle tensión de fase 1'. Quiero llamarle así, porque vamos hacia lo que es el hexafásico. Entonces, BS1'. Y marco la coincidencia de fase de la fase 1' con la fase del primario, que está ya indicada, como ya está, ¿verdad? Bueno, ¿y ahí qué dice? Ahí dice que, como antes, se da esta coincidencia de fase, que es ¿cuál? Cuando acá es positivo, acá también es positivo. Cuando acá es negativo, acá también es negativo. Entonces, voy a dibujar. No voy a dibujar. Síganme por favor. Entonces, si haciendo la consideración, que es la usual, pero pero puede cambiar de acuerdo a las necesidades de los circuitos. Si acá tengo N1 espiras, N1. Acá tengo N2 y acá tengo N2' espira. En general, N2 es igual, o nosotros en el hexafásico vamos a usar N2 igual a N2'. Eso significa que la relación de proporcionalidad que hay entre la fase 1 y la fase del primario y la fase 1 del secundario es la misma que la que hay entre la fase del primario y la fase 1'. O sea, diciendo esto de otra manera, coincide. Y si yo dibujo, va a ser exactamente, se va a superponer esta gris con esta azul. O sea, la 1' se va a superponer con la 1. Eso siempre y cuando, ojo, y acá está el detalle, siempre y cuando yo tome este borde como el positivo del bobinado y este borde como el negativo de la flecha. Siempre y cuando yo tome las cosas así. Ok. Pero si yo tomo al revés esto, si yo uso al revés, o sea, lo que hago es, no uso esto así, sino que voy a usar así. O sea, a ver, la coincidencia de fase se mantiene, pero yo voy a usar los bornes al revés. Voy a tomar aquí el positivo de la fase 1', a ver, aquí el positivo de la fase 1 contra esto que vamos a llamarle negativo, y aquí el positivo de la fase 1' contra esto que es el negativo. Entonces el negativo el punto medio del transformador, el punto medio de los dos bobinados del secundario del transformador es el negativo de ambas fases. Es como que yo diera vuelta esta tensión y la pusiera así. Pero ojo, no cambia la coincidencia de fases. Sigue siendo este borne el positivo y este borne el negativo. Físicamente, entonces, continúan siendo las dos tensiones
idénticas, la 1 y la 1'. Entonces, pero al hacer la conexión al revés, tomando el positivo acá y el negativo acá, para una de las fases, para la fase 1' en este caso, entonces el resultado es el siguiente, que la tensión, como claramente se ve, ¿verdad? Cuando acá es positivo, acá es negativo, y cuando acá es negativo, acá es positivo, ¿verdad? Entonces eso significa que como yo tomo al revés las conexiones, o de forma inversa, las conexiones del bobinado 1', entonces la senoide que yo uso en el secundario 1', que es la del secundario de 1', es idéntica a la, mira, que súper bien me salió y se borró ya. La del secundario 1 es idéntica a la del secundario 1, la 1' es idéntica, la 1', es idéntica a la 1, pero con fase opuesta. ¿Qué es lo que se ve acá? En vez, acá tomo el positivo que coincide con el positivo del primario, entonces el primario y el secundario 1 tienen coincidencia de fase. El primario y el secundario 1' tienen fases opuestas. Por lo tanto, el secundario 1 tiene fase opuesta con respecto a la fase 1, así como está ahí. Y voy a seguir hablando y se van a marear más. Es algo muy simple, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, borro esto, borro el primario. Entonces, con este transformador, que es un transformador que le llamamos, si bien su primario es monofásico, a este transformador se le llama bifásico fásico. Se le llama transformador bifásico. O transformador con punto medio, porque usualmente se cumple esto, que los dos bobinados tienen la misma cantidad de espigas. Bueno, con esto, que yo creo que habrán entendido bien, con estas formas de onda, a ver, tengo que poner acá para que me falta pues acá poner, bueno, acá tengo que poner BS2, borra todo otra vez, acá es BS2 de T, que es la gris, y es BS1 de T, que es la azul, y la roja, que es la del primario, ya se fue. Ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos que entender para que se haga sumamente sencillo el análisis de un rectificador hexafásico que vamos a comenzar a ver ahora mismo. Entonces quiero que tengan estas hojas preparadas, estas hojas. ¿Qué tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 senoides en 2pi. Entonces este es un transformador que de alguna forma me entrega, que vamos a ver ahora, de alguna forma entrega un sistema hexafásico de tensión secundaria. Bueno, vamos a ocuparnos de eso ahora. Entonces no pierdan de vista esto de dónde salió, que les sirve también para saber dibujar lo que yo ya tengo dibujado acá. Aquí está. Entonces, fíjense, así como estábamos viendo recién, ayúdenme a mirar bien esto. Tenemos, bueno, a ver, voy a hacer el transformador. Primero voy a hacer
color voy a hacer un bobinado primario, y al cual le pongo una polaridad, ¿verdad? Instantánea, porque es una tensión senoidal, la polaridad cambia cada semiperiodo, pero en el momento que yo saco la foto del bobinado, esa es la polaridad, esa es la referencia de polaridad. Ok, y tengo entonces esto, un par de bobinados del secundario, que son estos dos. Estos dos, con un punto medio acá, punto medio. ¿Y esto qué es? Fíjense que es lo mismo que acabamos de analizar. Es un transformador bifásico, así mismo como estuvimos viendo. Y la relación de fase es esta, ¿verdad? Fase a fase, bobinado a bobinado, esa es la relación de fase entre estos dos bobinados. Vamos a llamarle acá, a este bobinado le llamamos 1 y a este bobinado le llamamos 1'. Okay. Y ahora voy a poner otro bobinado, que va a ser ¿cómo? Va a ser igual a lo que está dibujado ahí. Otro transformador, pero de una forma de fácil. Ahí está. Así. Y eso tomen como que es otra vez, que voy a armar otro transformador igual a ese azul, pero lo voy a hacer verde. Fíjense que yo alineo los bobinados, ¿verdad? Voy a hacer una florcita. Medio preescolar lento en nuestra clase. Ahí está. Entonces traigo acá esto. Entonces fíjense que, si me ayudan a mirar esto, el transformador verde, que tiene dos bobinados secundarios y uno primario, es idéntico al azul. Bueno, y voy a hacer otro, que ya se imaginarán, así. Así, entonces voy a hacer lo mismo, alineado también. Esto así. Voy a sacar esto acá y voy a sacar esto. Ahí está. Entonces yo tengo, esto es, a ver, esto que está acá es la tensión, ahí dice tensión tensión de fase del primario 1, y esta es la tensión de fase del secundario 1, y esta es la tensión de fase del secundario 1'. Y bueno, y voy a poner, no sé, la verde, y ya, pero después no quiero más rayar porque es desastre. Esta es la tensión de fase primario 3, entonces esta es BS3 y esta es así, B secundario 3, ahí dice 3'. Bueno, y 2 y 2', y ponen por todos lados, ¿verdad? Con el otro, que falta que yo raye. Ok. Y ahí tenemos para cada color, digamos, estos dos bobinados azules están en relación con este bobinado primario, también azul, lo que dibujé así a propósito. Entonces, cuando esta tensión es positiva, esta tensión es positiva, y esta tensión con ese vector dibujado ahí, con ese indicador dibujado ahí, también es positiva. Pero yo no tomo este borde de arriba del bobinado de abajo, o sea, de 1', sino que tomo este como bobinado positivo, o sea, uso inversamente la polaridad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que cuando acá la tensión 1 es positiva, entonces la tensión del primario es positiva,
la tensión del secundario también es positiva y la tensión del secundario 1' es inversa, es negativa, y lo mismo en cada instante, ¿verdad? Y entonces acá no está dibujada la tensión B1', solamente están las 6 tensiones del secundario, estas 6 que están acá. No están las del primario, por una razón de prolijidad, porque si no se llena de cosas. Pero que desde luego están, ¿verdad? Pero bueno, la tensión del primario 1 sería así, ahí, tiene la misma fase que la fase 1 del secundario, que es esta, que estoy remarcando, la misma fase, pero es más grande. Es más grande, ¿por qué? Porque es un transformador reductor, N es menor que 1. Bueno, todos los bobinados tienen N1 hasta N6, tienen los 6 bobinados, estos son iguales, y por eso estas 6 tensiones las 6 tensiones son iguales, y además guardan un desfasaje que es el de 120 grados entre este y este, así como habíamos dibujado, porque fíjense que ahí donde está indicado ahora, que voy a dibujar otro color rojo, esto que está acá es un trifásico, es un dario trifásico que hemos usado en las 2 clases anteriores. Y esto que está acá, que estoy rayando ahora, es también una estrella trifásica, pero justamente de polaridad inversa a la anterior. Y a lo que voy es que hay, como dije, 120 grados de desfasaje entre estas 3, ¿verdad? Que se ve acá. Una fase, o sea, fase 1, fase 2, fase 3. 120 grados. 120 grados. Y lo mismo entre las fases primas, vamos a llamarlas así. 120, 120, 120. Que son esta, ya no sé, voy a esperar a no equivocarme, esta y esta. Tienen 120, 120, 120. Bueno. Y el resultado es que, así como está dibujado acá, que ustedes ven, no sé, traté de dibujar yo una estrella hexafásica, porque eso es, eléctricamente es una estrella hexafásica. El desfasaje entre fase y fase, entre las 6 fases, es de 60 grados. Acá, entre esta senoide y esta senoide, el desfasaje es 60 grados. Entre esta senoide y esta senoide, el desfasaje es 60 grados. ¿Ok? Que es 360 grados dividido 6. 60 grados. 60 grados o pi sobre 3, como nosotros usamos en los cálculos. Bueno, ¿qué estudiamos? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué vimos de nuevo? Nada nuevo. Esto no es nuevo para ustedes porque, bueno, tienen la formación requerida para entender esto, como que no es ninguna novedad, porque el bifásico ya vieron. Es nuevo en el sentido de que, bueno, usamos eso para hacer una topología transformadora un poquito más, no sé, elaborada. Ok. Pero nuestro objetivo, pues, es alimentar una carga, por ahora resistiva pura, por una corriente unidireccional, corriente de carga. O sea, aplicarle una tensión acá, tensión de carga. Y tenemos los datos. La configuración es rectificador hexafásico, carga resistiva pura. Tengo la tensión media, por ejemplo 100 o 96 o lo que quieran poner acá, 1560
voltios, como dice, es una de las configuraciones que dice ese fabricante que vende, que vimos, que no sé, habrán estado curioseando, supongo que habrán estado curioseando un poquito. Bueno, tenemos todos los datos. Y en vez de usar el trifásico de no sé qué y el trifásico de no sé qué otro, no, ahora digo, no, yo quiero usar este nuevo que es el hexafásico. Eso es lo que... Y los cálculos que hay que hacer, ¿cuáles son? Los cálculos que hay que hacer son estos, los mismos cálculos. La misma planilla es, desde luego, cambian la forma de onda. Vamos a ver que cambian toda la forma de onda. Entonces cambian las integrales que dan como resultado los distintos cálculos que buscamos. Son estos rojos. Tengo que calcular todos esos rojos, tienen que ser calculados. A partir de acá. Y a partir de la configuración que me da las formas de onda que tengo que ver ahora, porque yo no sé todavía cómo funciona. No sé todavía cómo funciona. ¿Por qué no sé cómo funciona? Y porque todavía no analicé. Ahora vamos a analizar. A ver un poco, voy a hacer lugar acá. Entonces yo puedo hacer trampa. Ahí está. Voy a agarrar esto. No. Voy a agarrar así. Ahí está. Y para allá. Y entonces, y bueno, ahora yo tengo que ver más grande, ahí está, y ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tengo hasta ahora? Tengo siempre un generador acá, trifásico, le conecto el primario, lo único que sabemos ahora del primario es que le conectamos en triángulo, no entramos todavía, no sabemos nada de esto, no entendemos nada nosotros. Ya vamos a saber. Me interesa reforzar lo del secundario porque teniendo lo del secundario entendido bien, lo del primario se hace más simple. Ok, entonces, bueno, y tenemos entonces el transformador que vamos a usar. Ya sé qué configuración quiero, por eso yo ya sé que tengo que usar una estrella hexafásica en el secundario. Y ya tengo todos los datos de la carga que tengo que alimentar. Y como la carga me pide corriente directa, corriente continua, en inglés es direct current, ¿verdad? Es más explícita la notación en inglés, en castellano se llama corriente continua y da lugar a interpretaciones discutibles, ¿verdad? Pero en inglés es más fácil. Pero si siguen la clase, bueno, eso no hay ningún problema ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo una fuente de potencia de alterna y que la tengo disponible acá tengo 6 tensiones alternas, no me sirve para alimentar a mi carga con corriente directa, con corriente continua. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un arreglo de rectificadores que en el caso que ahora queremos analizar es uno que se hace con 6 diodos en conexión cátodo común. Ahí está. Diodo 1 hasta diodo 6. ¿Y cómo funcionan estas cosas? Espantosas. De la misma forma en que hemos visto que funciona que está acá. O sea, se analiza de la misma forma que este es un trifásico de media onda. Y acá vimos en la clase pasada, bueno, vimos esto repasamos y después entramos en la última clase entramos en el de onda completa. 6 diodos también, pero conectados de distinta manera. Entonces, ¿cómo funciona? No sé cómo funciona. ¿Y cómo vas a saber? Y no sé por qué no analicé. Y entonces, para saber cómo funciona, tengo que analizar. Y lo primero que les hago notar, ¿qué hay de nuevo acá?
nada. Diodos, resistencia, transformador. Es lo mismo que hemos usado antes en las otras configuraciones, o sea que se analiza de la misma forma. Primero que nada, y lo dejé para el último, fíjense que la carga, que la corriente no puede circular acá. ¿Por qué? Porque todavía no cerré ningún circuito, porque está levantada la pata ahí del negativo de la carga. ¿A dónde se conecta? Eso se conecta al centro de la estrella. Acá, al centro de la estrella básica. De manera equivalente a que en el trifásico también se conecta en el al centro de la estrella, en ese caso trifásica. Bueno, y eso voy a dibujar acá. Entonces acá pongo esto a tierra y acá voy a poner así una conexión a tierra. Si ustedes no ponen, como yo no había puesto hasta ahora, si ustedes no ponen en su circuito la conexión a tierra, entonces esto no funciona. Si no funciona, es un error muy grande, Y yo suelo ver eso, porque ustedes tienen que ver por dónde se cierra el circuito. Tenemos que encontrar, como habíamos hecho en los casos anteriores, el circuito equivalente. Este es el circuito equivalente en ese circuito, y acá, bueno, y este es el circuito equivalente en el trifásico de onda completa. Bueno, pero para encontrar ese circuito equivalente tengo que analizar el circuito para ver qué es cómo funciona. Ok, entonces hago lo siguiente. Cierro mi ojo, ¿verdad? Y trazo una vertical cualquiera. Esto es una vertical, Esto es una vertical, me está saliendo fantástica. Y se va a borrar. Ahí se borra. Ya no me va a salir nunca más. Ahí está, sale bien. Ahí está. Eso es una vertical. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cierro mi ojo y trazo en un instante cualquiera. Trazo una vertical. Y digo, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué es lo que se ve en ese momento? Entonces, yo lo que quiero saber es cómo es la tensión en la carga. ¿Cuál es la tensión? ¿Cómo es la forma de onda de la tensión en la carga? Eso voy a, entonces, dibujar acá. Acá voy a dibujar tensión en la carga en función de omega t, que no muevo para no. Acá es omega t. Acá es omega t, acá es el 0, como dice ahí, pero remarco. Y estas son las tensiones de fase del secundario. ¿Y cuál es la fase 1 de secundario? ¿Cuál es esta fase 1? Y yo tomo siempre la fase 1 como referencia de fase. O sea, mi osciloscopio pone el 0 acá, ahí está el 0, de la fase 1, y toda la fase de cualquier corriente o cualquier otra tensión, la referencio a la fase 1. ¿Ok? Esa fase. Que desde luego digo nomás, ¿verdad? La misma fase que la de la tensión de fase 1 del primario. Bueno, entre paréntesis, este instante que elegí acá para hacer el análisis y para que me sigan más fácilmente, lo elegí entre este cruce y este cruce. Entre este y este. Entre esos dos. En realidad, pues, yo como les dije, puedo trazar una vertical en cualquier instante y el análisis se hace de la misma manera, pero vale la pena tener un resultado y organizar la explicación, digamos, organizada. Ok, ¿y qué es lo que voy a hacer? Fíjense, en ese instante, ¿qué es lo que miro? Veo que tengo las 6 tensiones, tienen estos 6 valores que estoy marcando. Esas 6 tensiones. 3 tensiones
tres de esas tensiones tienen valor negativo y las otras tres tensiones tienen valor positivo. Y mirando bien, hay que mirar bien, fíjense que en el instante que yo cerré mis ojos y aleatoriamente tracé la vertical y que estoy analizando, en ese instante la tensión BS1 es la más positiva y tiene este valor. Ok. Pero como yo no entiendo nada de esto, digo, me pregunto, ¿cuál de estos 6 diodos está conduciendo? Y por tanto, ¿qué tensión tengo en la carga yo en ese momento elegido? Y miro así y digo, esta tensión es positiva. Esta tensión es positiva. Como se ve acá, ese valor es positivo. Porque acá está el 0. ¿Ah? Entonces, ¿y esta tensión cuál es? Y como ustedes ven acá, yo tengo, anoten esto, anoten esto. Esto es, hay una secuencia acá. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Esto es 3', 1' y 2'. Entonces, después de 1 viene 3'. 1, la fase 1 de secundario es esta. Entonces, la siguiente, que está a 60 grados de desfasaje, es la 1'. Voy a poner así nomás. 1'. Esa es la 1'. Entonces, voy a dejar que se quede. Esto es 1'. Ahí dice 1'. Y es positiva en ese instante. Y es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Bueno, y este es el diodo 2, está a la fase 3'. Entonces lo que tengo yo al mirar esta tensión es que el ánodo del diodo 2, tiene tensión positiva respecto a su cátodo que está conectado al centro de la estrella a través de la carga. Entonces este diodo está en condiciones de conducir, está bien polarizado. Este es el diodo, él al revés. La característica. Entonces este diodo está conduciendo. Si este diodo está en corto, entonces toda esta barra vertical, el cátodo común, tiene esta tensión, o sea, esta tensión. Ahí se me va a... Hola, ¿están ahí ustedes? Sí, bro. No, profe. Ahí me pide que reinicie. No le voy a hacer caso, pero no sé si me va a desenchufar él nomás. Me dice ahí elegir una hora. No, le voy a decir que salga nomás. Iniciar esta noche. Esta noche tengo partido, así que no voy a estar cuando reinicialice. Bueno, ahí está. Esta. No entiendo. Esta. Y porque vos tenés, a ver, vos me creés que esto es BS1, ¿verdad? ¿Sí? Esto está bajo. ¿Sí? ¿Qué? Porque yo digo eso, yo puedo tomar cualquier fase como referencia. Entonces, fase 1 como referencia de fase, ahí está. Ok, esta entonces es la fase 1, esta que está acá. Y bueno, esta es la fase 2, ¿verdad? Está a 120 grados. Déjame que te explique así. Entonces, esta es la fase 2. Un triángulo 60, otro triángulo 120 grados. Acá hay 120 grados. Esta es la fase 2. Y esta es la fase 3, 120 grados hacia acá otra vez, que es esta. Esta es la fase 3. ¿Me seguís hasta ahí?
Entonces esta es 2 y esta es 3. Ok. Si esta es 3, esta es 3 prima. A ver, poco, ya me mareé todo. Esta es 3. Esta es decir, esta es 3. Si es, cuando la 3 es positiva, la 3 prima es negativa. Esta que está acá. ¿Verdad? ¿Sí? Y bueno, y llevar acá y ya está. No sé, buscaré la aplicación como la que quieras conocer. ¿Qué? Uno prima acá. Esa es 3 prima. Esa pregunta y está muy bien y es un error, bueno, que me supiste corregir. Esa es 3 prima. Uno, esta es, claro que sí, está muy mal lo que yo dije. Esta es 1' que es positiva acá. ¿Sí? Esta es 1'. Bueno, por favor, me corrigen, ¿eh? Me corrigen, gracias. ¿Vos sos Pablo? Fede, gracias, Fede. Pero ese tipo de errores queda, digamos, se debería entender bien y corregir bien, entendiendo por qué estamos dibujando esto así, porque de hecho nosotros vamos a diseñar las conexiones para decirle al fabricante cómo queremos que nos conecte en una clase posterior. Y desde luego los transformadores no son así una florcita, así. No, son una caja cuadrada, que comparado con una flor son horribles, vamos a decirlo bien así. Esto es una forma mnemotécnica de dibujar los bobinados primarios y secundarios, y justamente para poder corregir esa barra basada como la que hice, que acá puse 1', que estaba muy mal, porque la siguiente fase es la 3', como está ahí. Se entiende entonces, ¿verdad? Y pido disculpas porque es un error de falta de concentración. ¿Se entiende bien, verdad? ¿Hola? Sí, profe. Problema. Ok. Bueno, y en definitiva, yo decía 3' y acá puse 1', pero no sé, ya no sé qué dije. La cuestión es que estoy diciendo que dije, esta tensión 3' es positiva, esta tensión, el ánodo de este diodo es positivo con respecto a su cátodo que está conectado a través de la carga al centro de la estrella. Este punto es más positivo que el centro de la estrella. Es lo que dice acá, ¿verdad? Esta es la tensión, estoy marcando ahí. Entonces este diodo, decimos, está polarizado correctamente. Conduce, para nosotros se pone en corto, esta vertical es el diodo. Se pone en corto. Entonces, eso nos dice a nosotros que en esta barra que estoy marcando vertical, de cátodo común, tengo la fase 3'. Ok, ¿y está bien eso? Y parece que sí, pero vamos a verificar. No me creo todavía. Entonces digo, a ver, el diodo 4, este diodo. ¿En qué condiciones es esto? Y en su cátodo tiene esta tensión, que es esta. Y en su ánodo tiene la 1'. 1' tiene este valor, que es negativo. Entonces, claramente está muy polarizado en inversa. Muy polarizado en inversa, porque tiene 1', que es negativo en su ánodo, y tiene 3' en su cátodo. Entonces, acá hay una alta tensión negativa, está por acá en el diodo, entonces este diodo está bloqueado. Entonces, este conduce y este no conduce. A ver, el diodo 3, este diodo. Ese diodo tiene en su ánodo fase 2. Fase 2 es esta fase. Que en ese instante que estoy considerando tiene este valor. Y el caso es el mismo, porque en su ánodo, en su cátodo tiene positivo y en su ánodo tiene negativo. Entonces este diodo 3 tampoco conduce. Este no conduce, este está conduciendo por ahora. Y, a ver, el diodo
este diodo. El diodo 5. El diodo 5. El diodo 5 tiene fase 3 en su ánodo, acá en su ánodo. Y 3' en su cátodo. Y desde luego es polarización inversa. Entonces este diodo tampoco conduce. Tampoco conduce. Entonces me queda por analizar este diodo y este. Voy a analizar este ahora. Ese es el diodo. Ah, no. ¿Qué me queda? Me queda este, el 6, y me queda el 1, ese, porque este es el que está conduciendo, el 2 es el que está conduciendo, que está en la fase 3', que por ahora está conduciendo porque su tensión es claramente positiva. Entonces voy a ver el diodo 6. El diodo 6 tiene en su ánodo tensión 2'. Tensión 2'. Esta es 2. Esta es 2'. Y fíjense que 2' tiene este valor, que es este. ¿Sí? Que es positivo. Y es más positivo que este. ¿Qué tal? Entonces, fíjense, el diodo 6 tiene su ánodo más positivo que su cátodo. Suponiendo, ¿qué pasa? Se me perdió mi... Ahí está. Suponiendo que este conduce, el cátodo del diodo 6, el ánodo del diodo 6 es más positivo que su cátodo. Acá podemos decir esto es 80 voltios y esto es 20 voltios. Entonces hay más 60 voltios con esos valores. Que de lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso hace que este diodo se ponga en cortocircuito. Y al ponerse este diodo en cortocircuito, me bloquea este que yo dije que estaba conduciendo. O sea, no conduce. ¿Por qué? Porque la fase 3 pasa a estar acá, entonces está en el cátodo de este diodo y en su ánodo tiene fase 3'. Entonces, el diodo 2, este que está acá, tampoco conduce, no conduce, porque está polarizado en inversa. Me falta este. ¿Qué será que pasa? ¿Cambia o no cambia? Sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque, fíjense, estoy diciendo que este diodo es el que conduce. Entonces, acá en la barra de cátodo, tengo la tensión de fase 3', que es esta tensión, esa tensión. Y el diodo 1 tiene entonces 3' en su cátodo y en su ánodo tiene por conexión la fase 1. Y la fase 1 es de, por decir, es de 105 voltios, acá dijimos que es 80, entonces hay una diferencia de 20 voltios, más 20 voltios, entre esta tensión de ánodo y su tensión de cátodo, suponiendo que este diodo es diodo 6 es el que conduce. Entonces, el diodo 1 conduce y al conducir pone fase 1 en la barra de cátodo que bloquea entonces al diodo 6. En definitiva, en este instante que elegí arbitrariamente, el único diodo que está en condiciones de conducir es el diodo 1. El resto de los diodos no conduce, no puede conducir. Todos están polarizados en forma inversa. ¿Se entiende eso, verdad? Hola. ¿Hola? Ok. No sé si están ahí. Ok, fíjense que la condición que se da en este instante, en esta vertical, se repite en los infinitos instantes que hay entre este cruce y este cruce. Porque entre esos dos cruces, como estoy señalando, la tensión 1 es la más positiva. Entonces, en este lapso, desde acá hasta acá, la tensión 1 es la que está en la barra de cátodo, porque el diodo 1 es el único que conduce. Las otras tensiones están todas bloqueadas, estas son llaves abiertas. Entonces la tensión del positivo de la carga es la de cátodo del diodo 1 y es la de su ánodo, porque acá hay un cortocircuito para nosotros,
Entonces la tensión en la carga es la de fase 1 del secundario en este lapso que está acá. De la misma manera, por ejemplo, no sé, acá, aquí en un lapso, en un instante, otro cualquiera, ¿qué es lo que aquí en este instante, la tensión 2, no me dejen equivocar, esta sería la tensión BS2. Esa tensión es la más positiva en este rango, en ese instante y en ese rango, en todo este rango. Entonces, el diodo asociado, el diodo que tiene su ánodo conectado a la fase 2, esta es la fase 2, o sea, este diodo es el único que está en condiciones de conducir y la tensión en la carga es la de fase 2. Profe, una pregunta. ¿Ese no Sí. es de prima 2? No, esta es 2. Esta es 1, 2, 3. Esto es 1', 2', 3', ¿ok? Oh, hola. Oiga, sí. No, yo pensé que era de prima 2. No, esta es B2. 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 Vos tenés que hacer la estrella así. 1, 2, 3. Y la otra estrella es así. 1', 2', 3', ¿ok? Que es lo que dije hace un rato. Y esta tensión es, si no metí la pata, no, esta tensión es BS2, es esta. Fíjate que está a 120 grados desfasado con respecto a B1. Desde acá hasta acá hay 120 grados. Esto es BS2. ¿Bien? Entonces, en este lapso, BS2 es la más positiva, solamente conduce este diodo, la tensión en la carga es la tensión de fase 2. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener fase 1 en la carga, después fase 3' en la carga, 2, 1', después 1' viene 3, después 2' y después nuevamente 1. Y se repite. Los 6 picos, vamos a llamarle así, senoidales, en 2pi. Entonces, en 2pi, acá hay 2pi, que son 20 milisegundos para 50 Hz, en 2pi hay, la tensión en la carga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. 6 pulsos. Por eso este rectificador es un rectificador de 6 pulsos. Y si ustedes miran otra vez en ese fabricante, que yo le hago promoción y no me da ninguna comisión, pero debe ser fantástico ver esos sistemas. Ahí dice rectificador de 12 pulsos, o dice hay uno de 24 pulsos, o dice de 6 pulsos, como ustedes vieron cuando les mostré lo que ahí, no sé, dice que hacen para distintas cargas. Y las cargas, en vez de ser una resistencia, que es lo que nosotros analizamos, es un metro, o un tren eléctrico, o no sé qué es lo que es. Ahí está el tren. Bueno, en definitiva, fíjese que es el mismo, por decirlo así, el mismo resultado, de la misma forma en que en las otras dos rectificadores que estudiamos, obtenemos la tensión en la carga. Acá está la tensión en la carga para el de onda completa. Y fíjese que es así. El de onda completa también es de 6 pulsos, como habíamos dicho. También es de 6 pulsos en 2pi. El trifásico de media onda es acá está, es de 3 pulsos en 2pi. Bueno, pero la forma de obtener la tensión en la carga, que ahora la voy a dibujar, acá voy a ver que se quede fija, la tensión en la carga es, acá en función de omega t, acá es 0, la tensión en la carga tiene esta forma,
que arruinó, pero bueno, es indicativo lo que estoy haciendo. Esto que tengo acá. En 2pi, de acá hasta acá, sí, hasta acá, esto es 2pi. Entonces, fíjense que la tensión en la carga es una función periódica, pulsante, de periodo. Su periodo es un triangulito. Un triangulito son 60 grados. Es pi sobre 3. El periodo es pi sobre 3. A ver. Entonces, acá voy a poner periodo pi sobre 3. Empiezo a escribir todo mal. Ahí, esto es una vertical horrible. Esto es B carga pico. El valor medio, no sé, está por acá. El valor medio es este, que nosotros queremos, por ejemplo, que sea 100 voltios, dice el dueño de la fábrica que quiere que le hagamos esto, y su valor eficaz está por acá, más o menos por acá. O sea que esto es BCM y esto es BCRMS, y esto, a ver, no sé dónde está, acá, aquí está. Y esto es lo que ustedes tienen aquí, que algunos se habrá dignado ya hacer, ¿verdad? O por lo menos habrá mirado y digo, no, esto es demasiado fácil, no voy a hacer. Bueno, esto es, pi sobre 3. Esto que les dibujé, que les había pedido que hagan como un ejercicio matemático, es para que hoy, y que lo hacen de la forma en que, bueno, que ya estuvimos analizando en clases anteriores, porque es el mismo cálculo, cambia el periodo y bla, 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 pero es el mismo análisis matemático, y tenemos que tener el valor pico, el valor medio, el valor eficaz, conocemos el periodo y todo eso. Ok. Después de la tensión en la carga, lo que hacemos es, después de la forma de onda de la tensión en la carga, no hacemos todavía cálculo. Nos vamos a la forma de onda de la corriente en la carga. Y si la carga es resistiva pura, ¿cómo va a ser la corriente? Por ley de Ohm, va a ser también así. O sea, tiene la misma forma de onda que la tensión en la carga, tiene el mismo, tiene el mismo periodo, pi sobre 3, acá dice 3, esto es I de carga pico, tiene un valor medio, horrible, tiene un valor medio y tiene un valor eficaz, que está por aquí. Sería I de carga RMS y entonces sería I de carga medio. Acá hay que poner la variable, que es el tiempo que nosotros usamos, la convertimos en ángulo para calcular en radianes, y acá tengo el 0 del plano cartesiano. Bueno, y ya tengo la corriente en la carga. ¿Y qué hacíamos después? Hola, ¿qué hacemos después? ¿Qué hago ahora? La corriente del diodo. El diodo, 1. Vamos a empezar con el 1. Corriente, y miro acá, ¿verdad? Y ahora sí ya me juego a hacer el circuito equivalente, que ya podría haber hecho con el análisis que hice. Pero ahora ya puedo hacer. ¿Qué tengo? En cualquier momento, en cualquier instante, tengo una fase que es la más positiva, y el diodo asociado a esa fase es el único que conduce, y la carga está conectada así, ¿verdad? Eso es. Esta es la fase BSX, que es una de las 6 fases,
Este es el diodo. Bueno, acá voy a poner. Esta es la corriente de diodo. No quiero poner la corriente de diodo. Voy a poner así, como poníamos antes. Este sería el diodo X, ¿verdad? Y acá tengo la tensión en la carga, y acá tengo, tengo la corriente de carga. La corriente de carga, voy a hacer su lechita, esta un poquito más adecuada para ayudar a entender. Que estaba mal, pero bueno, puede mejorar. Ahí está. Es un circuito elemental. Otra vez. Y fíjese que es el mismo circuito, es idéntico, muy a este, ¿verdad? Y es un poco distinto a este, donde entraban dos fases y dos diodos, el de onda completa. Pero con respecto a este es prácticamente el mismo. Hay una fuente de tensión senoidal, un diodo y una carga que recibe la tensión de fase habilitada, que es porque esa es la fase más positiva. Entonces acá ahí tengo mi circuito equivalente. Y lo que quiero recalcar es lo siguiente. La corriente de diodo y de diodo X es la misma que la corriente de la carga, cuando le toca al diodo X, ¿verdad? Corriente de diodo X. Y la corriente de fase X y de fase X también es la misma que la corriente de carga cuando le toca a esa fase. Y lo que estoy diciendo se traduce en forma de onda y debería ser obvio ahora ya. Y podemos decir que la corriente en la carga, la corriente de diodo 1 es igual. ¿Qué dice Macana? Yo no tenía que tocar. A ver, esperen que. Bueno, la corriente de diodo es. Esta corriente de diodo 1 es exactamente la misma que esta. Porque esta es la corriente de carga y esta es la del diodo 1 cuando le toca al diodo 1 porque la fase 1 es la más positiva. Bueno, entonces una fotocopia. Y esa corriente de diodo 1 es así y después otra vez es así, 2pi después, ¿verdad? 20 milisegundos después. Y cuando no conduce, y cuando no le toca conducir su corriente es directamente cero, como no puede ser de otra manera. Y acá hay un error, ahí está. Voy a poner acá está el cero de la variable. Ahí está. Y fíjense, esta es la corriente pico de diodo. Su ángulo de conducción es pi sobre 3 y su periodo es 2pi. Su valor medio, no sé, está por acá. Y su valor eficaz está por acá. Y ahora me doy cuenta que esto está muy mal dibujado. Esto está muy mal. A ver, voy a marcar acá. Esto está mal dibujado. Esto no puede ser acá el valor eficaz, el valor medio. No puede ser de ninguna manera. Porque yo le dibujé como los del diodo a esto. Esto borro. Desde luego, a ver, voy a hacer acá esto. Si así es la forma de onda, esa que tienen ahí de la corriente de carga a la izquierda, entonces su valor medio pues, va a estar acá. Y su valor eficaz va a estar más arriba, por acá. No va a estar como puse su valor medio acá, o su valor eficaz acá. Y que cometí ese error, ¿por qué? Porque le dibujé como los que salen, los valores medio y eficaz de la corriente de diodo. Esta es corriente de diodo RMS, esta que está acá, esta es I de diodo RMS, y esta que es la I de diodo MEL.
Y bueno, y acá está el 0, desde luego acá está el 0. Como ustedes bien pueden ver y se dan cuenta, y también desde luego va a ser verificado con los cálculos. Ok. Aquí vale la pena ya entrar directamente a ver el diodo. Fíjense, este diodo. ¿Cuándo conduce el diodo 4? Cuando la fase 1' es la más positiva, que es cuando la fase 1 es la más negativa. Acá está. Fase 1, fase 1', y acá, en este lapso, cuando la fase 1 es la más, la más positiva, desde luego la 1 es la más negativa, conduce este diodo, el diodo 4. Entonces, esta fase es la fase X, este diodo es el diodo 4, y bueno, y se conecta a la carga. Y dicho esto, a ver si me voy más abajo. Entonces yo puedo dibujar, voy a dibujar en verde. Sí, la corriente de diodo 4, en otro color de dibujo, no se ve, dice verde. Acá, así. La corriente de diodo 4 es así. Sí. Ahí está. Ahí está. Y bueno, y otra vez va a ser acá y así, ¿verdad? Y tiene este pulso coincide con este pulso, porque evidentemente la corriente del diodo 4 es la misma que la corriente de carga, por lo que estuvimos diciendo al analizar. Ahí tengo corriente de diodo 1 y corriente de diodo 4. Entonces, hagan así, acá deberíamos hacer corriente de diodo 2 y corriente de diodo no sé cuál, el diodo 2 y 5 creo que es, así como dibujé en una mismo renglón, vamos a decir, en una misma hoja, dibujé la corriente de fase de diodo 1 y la corriente de diodo 4, conviene que dibuje, para tener bien en claras las cosas, la corriente de diodo 2 y la corriente de diodo 5. Y en otro renglón, vamos a decir así, la corriente de diodo 3 y la corriente de diodo 6. ¿Qué sería si acá dibujo las corrientes acá, la corriente de diodo 2 y de diodo 2 y de diodo 2 y la corriente I de diodo 5, que son de la fase 3' y de la fase 3 respectivamente. Entonces esas corrientes van a ser ¿cómo van a ser? Del diodo va a ser así, del diodo 2, de la fase 3', bueno, y 0 acá, y 0, y 0, así. Y la corriente del diodo 5 va a ser acá, aquí. Va a ser diodo 5. De luego, idéntica, pero desfasada. Y de hecho, todas las corrientes de Dios tienen la misma forma de onda, periodo 2pi, ángulo de conducción pi sobre 3. Ángulo de conducción pi sobre 3.
Y la tensión en la carga tiene esta forma y la corriente en la carga también tiene esa misma forma. Y esos cálculos, por favor, les repito que los hagan, que son los que les di para que hicieran, y son estos, ¿no? Y para calcular esto, partimos de que la tensión media en la carga es de, habíamos dicho, 100 voltios. Y la resistencia de carga es 1 ohm. Hagan esos cálculos, háganlo de esta forma, en forma simbólica. No usen cálculo, no usen. La calculadora la usan al final, porque hay mucho componente conceptual que se pierde al meter directamente la calculadora. Bueno. Ahí está. Y para terminar, faltan 5 minutos. Para terminar, estamos ya en condiciones de, bueno, ya tenemos la corriente de carga, la tensión en la carga. Primero sacamos la tensión en la carga. Corriente de carga, ya tenemos las 6 corrientes de diodo. Dibujen ustedes las 6 corrientes de diodo. No dejen de dibujar las 6. Y ya podemos dibujar también, o más bien, ya las tenemos dibujadas a las corrientes de fase secundaria. ¿Por qué? Porque ya dibujamos la corriente de fase 1. Entonces, perdón, de diodo 1. Entonces, la de fase 1 es la misma, por lo que acá dijimos antes. Y dibujamos, si tenemos la de los 6 diodos, entonces tenemos las corrientes de las 6 fases. Voy a dibujar eso aquí, ¿verdad? O no, ni siquiera dibujar, simplemente voy a acotar eso. Acá tengo entonces en azul, voy a poner la corriente de fase secundaria, la corriente de fase secundaria IS, acá sería, no es IS4, es IS1'. Y acá tenemos IS1, en azul y en rojo respectivamente. Son exactamente las mismas formas de onda. Y acá abajo tenemos, a ver, usamos el mismo color, I de secundario 3', que es la de diodo 2, y la fase I de fase 3, que es la del diodo 5. Vamos a dibujar en rojos. Vamos a denotar en rojos. I de fase 3 y de diodo 5. Esto. Y bueno, y pongan acá bien, no como yo, los ángulos y todo eso. Fíjense que terminando ya ahora esto, es primordial, es muy importante que mantengan la verticalidad, o sea, que estas senoides todas coincidan en sus fases. Esto, los ejes, todo. Este cruce tiene que coincidir con este cruce, todo eso, en forma exacta. O sea, lo que sale cuando uno usa y hace esto a mano, cuando uno usa un cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Una hoja cuadriculada. Ok. Hasta ahí vamos a desarrollar hoy. Ah, no, y me falta una cosa. ¿Qué me falta? Lo que vimos en la clase 3. Esto. Me falta acotar esto. No sé dónde vino eso. Aquí vino. Ah, acá está. Acá está. Esto. Otra vez. Este es el análisis que hicimos para entender cómo cuando la carga es muy inductiva, la corriente no es pulsante,
sino que son pulsos, sí es pulsante, pero de pulsos exponenciales, pero si la inductancia es suficientemente grande, que es lo que nosotros consideramos en forma práctica, la corriente es directamente una constante, tiempo, corriente de la inductancia. Entonces, llevamos eso también a este caso, y para, si en vez de ser la carga resistiva pura, ponemos una carga muy inductiva, sería la resistencia de carga con su negativo conectado al centro de la estrella, y este otro borde aquí, entonces acá tengo tensión de carga. Acá tengo más, menos tensión de carga, y esta es una inductancia de choque, o sea, una inductancia de muy alto valor, o sea, un inductor de una gran inductancia. Entonces, la corriente que circula por la carga, o sea, la corriente de carga, que es la corriente del inductor también, desde luego, es una corriente plana, no es pulsante, la tensión no varía, la tensión es la misma, esto está bien, como habíamos analizado y entendido, pero la corriente la corriente no es así pulsante, esto estaría mal con una carga muy inductiva, así en el límite que nosotros consideramos de inductancia infinita. La corriente entonces es el promedio de lo que se tendría acá, o sea, sería igual, la corriente en la carga va a ser plana o horizontal, o más bien constante, es la forma de decir, es una corriente constante igual a la corriente media en la carga, que es la tensión media, que es dato, tensión media en la carga, dividido el valor resistivo de la carga RL. Ese sería. Y dibujado, no sé, acá. Dibujado acá. Y desde luego, en esa condición también de carga muy inductiva, estas corrientes, las de diodo y las de fase, no tienen estos sombreritos senoidales así, sino que las corrientes son iguales que la de carga, o sea, es constante en el lapso de conducción. Acá es constante. ¿Sí? Y hagan también eso, el mismo análisis, esta misma plantilla, o este mismo cálculo, hagan, pero para la forma de onda que es, por ejemplo, para los diodos es así, para la fase también. O sea, no es senoidal, sino que son pulsos rectangulares, definitivamente, así. Por favor, no pierdan de vista que la tensión siempre va a ser así como hemos entendido al analizar el circuito. Ok. Voy otra vez allá. Si tienen alguna pregunta, continuamos, y si no, organicen su consulta para ver en qué momento, pero no dejen pasar, no dejen pasar, porque todo esto, así como está, se suma o sea, es la base inevitable de los rectificadores, del capítulo siguiente, que es el de rectificadores controlados. Y de hecho, si ustedes llegan al capítulo de rectificadores controlados sin haber realmente entendido cómo funciona este circuito, que ya lo expliqué otra vez hoy, ¿verdad? O sea, estos circuitos, porque esta explicación pues es la misma siempre es la misma al final. Para cualquier rectificador, el diodito no conduce, el otro sí, la tensioncita, todo eso, ¿verdad?
El análisis es siempre el mismo. Yo lo repito para que se les fije. Bueno, de la misma forma se analizan los rectificadores controlados. Entonces asegúrense ahora ya de saber hacer ese análisis para poder entender después. Y cuando veamos los cálculos, esto, para los rectificadores controlados, los cálculos van a ser, por ejemplo, en vez de ser así, que esto todavía, no llegamos todavía a esto. Bueno, este sí ya vimos, esta es como la corriente del trifásico de onda completa. Esta es la corriente de secundario, sí, del secundario. Y esto sería lo mismo también de onda completa, pero con carga muy inductiva, corriente de fase de secundario. Y esto parece lo mismo que esto, está dos veces. No. Hay diferencias son de otro circuito, pero la forma es la misma, el cálculo matemático es el mismo. La diferencia es que acá pi coincide con el flanco de bajada y acá no, el flanco de bajada está desplazado con respecto a los 180 grados. Y cuando veamos ya dentro de poco los rectificadores controlados, vamos a tener forma de onda que no van a ser así, que esta ya está en calcular, sino que van a ser así, son segmentos de senoides o cosenoides, esto también, así. Entonces, asegúrense ahora de ir paso a paso. Hoy, ¿qué vimos de nuevo? ¿Qué vimos hoy de nuevo? Muy poco hemos visto de nuevo. En realidad, si lo miran bien, si miran bien lo que hicimos hoy, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, pero yo dispusimos juntos, invertimos nuestro tiempo, el tiempo de esta materia para poder, tratar de entender más rápidamente, con menos inversión de tiempo de ustedes, en entender el transformador hexafásico, y para eso yo apelé a lo que ustedes saben, y de todas formas les expliqué, digamos, de forma completa cómo funciona el monofásico y el bifásico. Y de ahí pasamos al hexafásico. Esto es lo que tampoco es nuevo, eso es lo que quiero decir. O sea, no vemos nada nuevo, esencialmente, conceptos nuevos no vimos hoy, pero sí vemos nuevas aplicaciones de conceptos que ustedes traen en su valija, ¿verdad? En su cabeza. Bueno, seguimos entonces mañana martes, vayan preparando preguntas y todo eso, vayan preparando preguntas para poder avanzar juntos y que no se me vayan trancando, porque después ya saben, yo sé que saben, estos ejercicios que les estoy mostrando se les dificultan muchísimo. Bueno, seguimos mañana. Dale, profe, nos vemos. Chao, chao. Dale, profe, nos vemos.